Ordenan silenciar a Iván Cepeda, señores. Imagínense que ahora el alcalde de Manizales prohíbe la llegada del equipo de Iván Cepeda. Hablamos específicamente de Aida Quilpué. Mientras tanto, Iván Cepeda sigue arrasando con Paloma Valencia. Y ahora nuevamente hay un encontronazo en el mismo Congreso de la República. Antes de seguir con esta importante noticia, vemos que todo el uribismo está asustado, le huye al progresismo porque a donde va Iván Cepeda Castro, a donde va Aida Quilpué, llenan cualquier escenario en el país. Recordemos que el pasado 7 de abril, en horas de la tarde-noche, Iván Cepeda Castro arremetía fuertemente contra Paloma Valencia en el propio recinto del Congreso de la República. Pues nuevamente este 8 de abril, Iván Cepeda le canta la tabla. Actividad política, porque ha sido sometida con armas, es ni más ni menos que lanzar una acusación estigmatizante que puede ser de un inmenso impacto de violencia sobre esa población. Así que la senadora Valencia, que está desesperada por obtener votos, está haciendo afirmaciones totalmente irresponsables, temerarias y calumniosas, porque no le importa a la gente, le importan los resultados electorales. Ese tipo de política es la que va a ser derrotada el próximo 31 de mayo en las urnas por el Pacto Histórico y por la Alianza por la Vida. Actividad política. A mí me gusta cuando Iván Cepeda Castro se aprieta bien los pantalones, se pone su respectivo cinturón y le empieza a cantar la tabla a todos estos miembros de la extrema derecha en Colombia. Él sabe, él ha entendido que es hora de enfrentar a todos estos bandidos. Además, que no era la única manera, no era la única forma que le decía un par de verdades a todo el uribismo, porque recordemos lo siguiente. ¿Cómo nos estamos posicionando ante la realidad política y social? Vivimos un tiempo que reclama decisiones, un tiempo en el que decir la verdad puede ser doloroso, pero es imprescindible, un tiempo en el que guardar silencios ya no es una opción. No podemos guardar silencio cuando el mundo enfrenta peligros que comprometen la existencia misma de la humanidad y de la vida en el planeta. No podemos guardar silencio cuando los sectores más extremistas de la derecha promueven sin ningún pudor, hay que decirlo, ideas neofascistas. No podemos guardar silencio ante la posibilidad de una guerra devastadora, ante el peligro nuclear, ante el avance de fuerzas que desprecian la vida y la dignidad humanas. No podemos guardar silencio frente al sufrimiento de los pueblos, frente a la pobreza que condena a millones, frente a los migrantes que caminan sin certeza, sin refugio, sin abrigo, sin futuro. No podemos guardar silencio frente al genocidio contra el pueblo palestino, o frente al dolor de pueblos enteros que hoy padecen la violencia y la destrucción. Y en Colombia tampoco podemos guardar silencio. No podemos permitir que la paz sea criminalizada. No podemos aceptar que se nos quiera devolver a un pasado en el que reclamar derechos sociales era un delito. Recordémoslo, no hace mucho, 2021, cuando salieron los jóvenes a protestar en el estallido social. ¿Cuánta sangre corrió en este país?
en el que luchar por un pedazo de tierra significaba persecuciones a muerte, en el que exigir verdad y justicia costaba la vida. No podemos tolerar la corrupción en ninguna de sus formas. No podemos aceptar que los recursos destinados a las víctimas, a la paz, a los damnificados, a los programas de alimentación escolar de nuestros niños, a la salud de nuestro pueblo, sean saqueados por redes criminales que han capturado instituciones y ramas del poder entero del Estado colombiano. Hay que decirlo con toda claridad, no más corrupción. Vamos hasta aquí. Porque un Estado que le da la espalda a su gente, que protege privilegios y abandona a las mayorías, deja de ser un Estado social de derecho y se convierte en un Estado arbitrario y guardián de privilegios. No podemos seguir aceptando un modelo en el que unos pocos lo tienen todo y el pueblo lo pierde todo. No podemos seguir permitiendo que mientras algunos acumulan y acumulan, las mayorías tengan que apretarse el cinturón, cargar con el peso de la desigualdad y resignarse a la injusticia. Por eso esta alianza es por la vida digna. Todo esto pasaba en la alianza del senador Ariel Ávila a la campaña de Iván Cepeda, que recordemos no es lo único que viene sucediendo, porque él en su momento también denunciaba, en pocas palabras, persecución. El uribismo está cometiendo graves delitos contra el que será el futuro presidente de Colombia, y él ha dejado bastante clara las diferentes denuncias que ha compartido en sus propias redes sociales. Una de ellas, miren esta, nuevo montaje en mi contra. Un medio de comunicación dará a conocer un supuesto audio de un actor ilegal anunciando un supuesto apoyo a mi campaña. Se trata de un nuevo montaje. Nunca he tenido contactos con grupos armados ilegales o sus jefes y rechazo de plano cualquier clase de ofrecimiento de apoyo que provenga de la ilegalidad. También rechazo las campañas sucias que se multiplican en contra de mi campaña. Provienen del miedo a nuestro triunfo que se dará en primera vuelta. Aquí empezamos a entender todos los delitos que están realizando el uribismo para tratar de frenar a Iván Cepeda Castro. Amenazas, persecución, incluso la prohibición. Dios mío, ¿esta es la democracia? Imagínense, esta es la propia dictadura que tiene toda la extrema derecha. Ante ello, también se pronunciaba el abogado Villalba, abogado de Iván Cepeda Castro. El contexto de montajes, calumnias, injurias de las que hemos sido víctimas del uribismo, del propio Álvaro Uribe durante el transcurso de todos estos años, porque es necesario hacer ese análisis contextual para entender que estos montajes y el que anuncia ahora el candidato Iván Cepeda Castro, pues tiene un sustento en el modus operandi que ha venido manejando Álvaro Uribe Vélez durante toda su vida. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo, esto para mostrar que Álvaro Uribe es calumniador, difama de sus contradictores, de las organizaciones de derechos humanos, de quienes lo señalan de ser presunto responsable de crímenes de lesa humanidad, etc. En el Parlamento Europeo en el 2003, apenas iniciando su gobierno, primer gobierno, estuvo Álvaro Uribe en el Parlamento Europeo, invitado por partidos de ese parlamento, y allí se despachó con un montón de calumnias, injurias y montajes contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, señalando cercanías con la FARC y concretamente señalándome a mí también de esa situación. Miren las locuras de todo ese uribismo. A tal punto
que es bastante grave lo que pasa, señores. O sea, estos son delitos graves en contra de Iván Cepeda Castro. La alcaldía de Manizales, en pocas palabras, busca prohibir la llegada de Aida Quilpué, negando el uso del Parque Ernesto Gutiérrez. Esto es un acto de censura sumamente antidemocrático que busca impedir la legítima movilización popular protegida por la Constitución y la ley. Quieren atajar a la fuerza del pueblo que está con el cambio, pero así como lo hicimos en Medellín, vamos a demostrar que aún con todos los obstáculos, el pueblo acompaña a Iván Cepeda Castro. Y empieza a recorrer las diferentes denuncias públicas contra este tipo de delitos. ¿Y cómo lo estamos viendo? La propia alcaldía de Manizales se presta para este ridículo. Estamos entendiendo que toda la zona del eje cafetero, toda esta tierra paisa, porque en pocas palabras toda esta tierra paisa, lo que es Manizales, Pereira, Armenia, Medellín, han estado despertando su sentimiento, su furor por Iván Cepeda Castro. Y estos mandatarios de la vieja andanza que compran votos presuntamente para llegar a sus puestos están plenamente asustados y haciéndoles el favor presuntamente a todo el uribismo de tratar de censurar, de impedir a Iván Cepeda Castro en la gran movilización que se dará en la ciudad de Manizales. Esto es lo que sabe hacer a la perfección todo el uribismo. El congresista Santiago Osorio lo deja claro. Aida Quilpué estará en Manizales, gústele o no le guste al alcalde Rojas. En Manizales han decidido reemplazar la democracia por el veto. El alcalde Jorge Eduardo Rojas le cierra un parque público a Aida Quilpué porque le teme a la voz del pueblo. Y compartía este video que se los dejo. Hoy conocimos esta comunicación terrible y nefasta de la alcaldía de Manizales, donde le prohíben la llegada a la candidata vicepresidencial Aida Quilpué a la ciudad de Manizales. Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, no se meta en política, que usted lo tiene prohibido por la ley como mandatario de los manizaleños. Al señor Jorge Eduardo, que en su apuesta ambiciosa en materia política se le quemaron todos sus candidatos al Congreso de la República, pero que además ahora teme que se le queme su candidata a la presidencia o su candidato porque está jugando a dos bandas, ha demostrado el día de hoy su talante antidemocrático en la ciudad de Manizales. Y yo quiero mostrarle a mis compañeros de bancada del Pacto Histórico, hoy conocimos esta comunicación terrible y nefasta de la alcaldía de Manizales, donde le prohíben la llegada a la candidata vicepresidencial Aida Quilpué a la ciudad de Manizales. Nosotros habíamos solicitado plaza pública para que la Minga haga presencia el próximo 17 de abril en el Parque Ernesto Gutiérrez de la ciudad de Manizales, que ha sido una plaza pública donde ha estado el señor Fico Gutiérrez, donde han estado candidatos de toda índole, y este personaje de manera politiquera y ruin expide una resolución prohibiendo que Aida Quilpué llegue a Manizales, como lo hizo también en algún momento el señor Fico Gutiérrez con la Minga en la capital del departamento de Antioquia. Este señor tiene mucho miedo porque prohibir el uso del Parque Ernesto Gutiérrez para la visita de Aida Quilpué no solo es arbitraria e injustificada, es una decisión con fines políticos que afecta las garantías plenas de la participación popular y política en el departamento de Caldas y en el país. Y la realidad es absolutamente evidente, estimado presidente. La alcaldía de Manizales está interviniendo en política, porque al impedir que Iván Cepeda y Aida Quilpué lleguen a Manizales a realizar una actividad política, están tomando partido por otros candidatos. ¿Por qué el señor Jorge Eduardo Rojas no dijo nada cuando el domingo, de manera creativa, el señor Oviedo se fue a repartir periodicazos a la plaza pública en Manizales? ¿Por qué el señor Jorge Eduardo Rojas no dijo nada cuando sus contratistas, pidiendo plata y pidiendo listas para los congresistas quemados desde sus listas, movilizaran votos? Nunca se pronunció precisamente para responderle a las autoridades. Alcalde de Manizales, la Minga y Aida Quilpué van a llegar a Manizales, gústele o no le guste. Ah, bueno, ahí está. También Heráclito Landines deja algo. El alcalde de Manizales quiere prohibir a Aida Quilpué e Iván Cepeda Castro hagan un acto público en su ciudad. ¿Qué alcalde irresponsable con este país? En Colombia, nadie puede prohibir que un ciudadano transite libremente por el territorio nacional. En este país ya no existe el delito de prescripción, la proscripción, el destierro, el rechazo y convertir a alguien como enemigo público para que no pueda transitar por un territorio. Nosotros somos un país que se basa
el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Somos un país de derechos, pero sobre todo somos unos colombianos con derecho al país y con derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional. Y ningún mandatario local ni nacional puede hacer esa prohibición expresa como quiere hacerlo este señor alcalde. Nuestra candidata, querido Juan Sebastián, a la vicepresidencia de la República, como cualquier ciudadana colombiana, tiene el derecho al país, tiene el derecho a transitarlo y a manifestarse públicamente en ejercicio de sus derechos fundamentales y sus derechos políticos. Juan Sebastián, y hago la referencia porque usted es igual de esa bella tierra del departamento del Caldas. Los colombianos tenemos un país de derechos y un derecho al país. Así que, señor alcalde, no se equivoque. Desde acá, como miembro del Pacto Histórico, le decimos que vamos a salir a acompañar a nuestra candidata a la vicepresidencia de la República, acompañar a nuestro candidato Iván Cepeda en nuestro pleno ejercicio de derechos fundamentales y que tenemos que ejercerlo democráticamente. Hay permisos que deberá otorgar la administración local, pero no prohibir, querido representante Osorio, bajo ninguna circunstancia que un colombiano transite por las hermosas tierras de Manizales, y menos por sus inclinaciones políticas, menos por sus derechos políticos, y menos vulnerando sus derechos fundamentales a nuestro territorio, el territorio de todos los colombianos y no de ese señor alcalde. Esto es un grave delito contra Iván Cepeda, señores. Están absolutamente locos. Están tan mal que en su momento la misma Paloma Valencia dijo que el 50% de los votos, el 54% siendo específico, de los votos del pacto histórico es de municipios en riesgo. Y le dicen, Palomita, acá está donde el pacto histórico concentra su votación y se consolida como la fuerza política más grande del país. Los datos no mienten, pero usted sí. Y es muy importante que veamos esta gráfica para que entendamos la realidad. Obviamente, la mayoría de votación está en Bogotá, Valle del Cauca con Cali, Atlántico en Barranquilla, Antioquia en Medellín, Bolívar en Cartagena, Nariño con Pasto, Cundinamarca en Soacha, luego sigue Atlántico con Soledad, Cauca en Popayán, Córdoba con Montería, Magdalena con Santa Marta, nuevamente Valle del Cauca con Palmira, Risaralda con Pereira, Santander con Bucaramanga, Cesar con Valledupar, Huila con Neiva. Luego la última posición, Tolima con Ibagué, Santander con Barranca Bermeja, Antioquia con Bello y Valle del Cauca con Buenaventura. Estos son en orden de mayor a menor, de casi el total de todos, la mayor votación del pacto histórico de las pasadas elecciones del 8 de marzo. Se le cae esa narrativa a Paloma Valencia, al Centro Democrático, que pretenden decir que a Iván Cepeda Castro, que a Aida Quilcue, solo lo apoyan o solo tiene su potencial electoral, donde los grupos armados ilegal tienen su bastión territorial. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto, señores? Los invito a que por favor dejen su like, su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.